Soy Shira Casar, psicóloga y apasionada por la mente humana. Te invito a desconectarte del exterior para conectarte contigo mismo. Bienvenidos a Mente Nirvana, donde tu mente se va a expandir. Hoy estoy muy contenta de tener conmigo a la licenciada Patricia Rosique, maestra y licenciada en comunicación humana con problemas del aprendizaje. Estudió su maestría en educación y especialidad en neuropsicología, una apasionada por lo que hace, ya varios años. ¿Cuántos años tiene en este mundo tan increíble de educación? Yo tengo 43 años dando terapia, terapias de diversos tipos, entre ellas la del lenguaje como principal. ¿Qué importancia? El día de hoy le invito porque en la actualidad hay mucho retraso del lenguaje en los niños. De hecho, se comenta que son los nuevos niños pandemia, porque a partir de la pandemia empezó a existir toda esta problemática, o al menos no sé si es por las redes sociales, que estamos expuestos como una vitrina. A lo mejor ya existía antes, pero ahora se percibe más. También mucha gente se pregunta, ¿será la alimentación, la educación? ¿Qué es lo que es? Que es una gran cantidad de niños. Pero para entender este tema, vamos al origen de todo. ¿Qué es el lenguaje? Bueno, en primer lugar, el lenguaje es un sistema de comunicación. Es un código en el que los seres humanos establecemos relaciones sociales y podemos interpretar el mundo, ¿no? Coloquialmente nosotros decimos que el lenguaje es el sistema operativo del cerebro. Es el segundo sistema de señales que tenemos los seres humanos para comunicarnos unos con otros. Solamente en el lenguaje tienes la posibilidad de sustituir el medio concreto. Solamente a partir de la palabra es que yo puedo dejar de usar el elemento concreto para poder referirme a él. Por ejemplo, en este momento nosotros podemos hablar del lenguaje aunque no toquemos al lenguaje, aunque no saboreemos al lenguaje, aunque no veamos al lenguaje. ¿Por qué hablamos del lenguaje? Porque tenemos un concepto. Eso es muy importante, perdón que la interrumpa. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? Porque como lo dice, uno cree que si tu niño no habla, no hay lenguaje. Y una forma que me compartió usted, una cosa es lo que se habla, otra lo cognitivo, lo que se entiende. ¿Cómo podemos estas características ordenarlas? Sí, yo creo que lo primero que hay que entender es que este lenguaje es una función cerebral superior. O sea, los seres humanos somos la única especie que tiene esta función cerebral superior, en donde precisamente tienes la posibilidad de hablar de algo que no tienes en ese momento, en lo concreto. ¿Ok? Para poder llegar a eso, para poder hacer ese proceso, esa función cerebral superior, aunque luego los especialistas en comunicación animal nos refutan un poco esto, yo les digo que si bien es cierto que hay animales que tienen sistemas de comunicación muy complejos, como las abejas, como los delfines, como las hormigas, también es cierto que su sistema de comunicación es el mismo desde el día que aparecieron en la faz de la Tierra. Y también es cierto que ninguno de ellos se sienta como tú y yo a chismear. Así es. Ninguno. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es la importancia en el ser humano? Ajá. Digo, aparte de comunicarnos de como esta manera de echar el chisme y llevarlo más a profundidad. Así es. Primero, ¿cuándo aparece el lenguaje en el desarrollo del niño? Que creo que eso es un punto que nos ayuda mucho a ir evaluando sus componentes. El niño llega a este mundo sin lenguaje. Su capacidad de manejar el ambiente tiene que ver con cosas sensoriales. Al principio con sus necesidades muy básicas de alimentación, de sueño, de cuidado, de afecto, de movimiento.
más o menos durante esos primeros 8 o 9 meses de vida, el niño va a entrar en relación sensorial con el ambiente. Entonces va a tocar objetos, va a jugar, se los va a meter a la boca, los va a romper, los va a sonar, los va a aventar, va a hacer con ellas mucha exploración de tipo sensorial. Y más o menos a partir de los 8 meses, el niño puede empezar a integrar el significado de la palabra, que es el primer componente. Entonces un niño de unos 8 meses cuando empieza a llorar y su mamá le dice, ya no llores, te voy a dar tu bibi. En cuanto escucha la palabra bibi, el bebé se calla. Quiere decir que entendió que bibi significa que ahí viene lo que va a resolverle su necesidad. Si te tardas mucho volver a llorar porque no tiene mucha capacidad de espera, pero ya empieza a entender. A partir de este momento se van a ir hilando los componentes fisiológicos del habla, que son todo el proceso motor del aparato fonador. El aparato fonador incluye todos estos órganos que usamos para comer y para respirar. Succionar, lengüetear, tronar la boca, masticar, respirar, tragar, etc. Toda esa movilidad que hacemos, inclusive desde inútero, chupándonos el dedo, va entrenando el aparato articulador para que aproximadamente alrededor de los 3-4 meses empiece a ver el balbuceo. Ese balbuceo que es un juego vocal en donde lo que el niño hace es jugar con su aparato. Perdón que haga esta pausa antes de extendernos. Me gustaba mucho cómo me explicaba, y qué lástima que no tengo un cerebro aquí para mostrarlo, pero me explicaba estas 3 etapas, que es lo que me está comentando, que primero se tiene que dar lo motor, luego lo sensorial y luego lo cognitivo. Si lo ordenamos así para que las personas que nos están viendo lo puedan entender mejor. Así es. El cerebro tiene un ritmo de desarrollo, tiene una secuencia de desarrollo que está genéticamente predeterminada. Hay una serie de pasos que uno va cumpliendo en el proceso de desarrollo. Nadie empieza a gatear si no sostiene la cabeza. O sea, hay un proceso para llevar a cabo eso. Con el lenguaje pasa lo mismo. Para que yo pueda ponerle nombre a un objeto, pueda darme cuenta de que ese objeto que yo nombro con mi capacidad motora de mi aparato fonoarticulador que estuve entrenando durante todo el tiempo para comer, succionar, lamer, masticar, etcétera, y en el balbuceo que entreno la salida de los sonidos para aproximadamente entre los 10 y los 15 meses aparezca la primera palabra con significado. A lo mejor antes puedo decir algunos sonidos que se aproximan a una palabra, pero no es hasta este momento en el que yo puedo decir mamá con significado de mamá, integrando los elementos articulatorios, que significa poder pronunciar la M, la A, la M y la A, más los elementos semánticos, es decir, el significado de la palabra mamá. Y es muy común que bebés que son cuidados por la mamá y la abuelita le digan mamá a las dos, porque mamá adquiere un significado de quien me cuida y me resuelve mis cosas, ¿no? Y también entra lo sensorial, ¿no? Exacto. Pues todo lo que ha vivido previamente, el que lo toques, lo cambies, lo abraces, le des masaje, le metas la ropa, le des de comer, le alimentes, toda esa información sensorial, todo eso que está llegando, que el bebé cada vez es más capaz de moverse y de controlar su mano y de agarrar la comida y metérsela a la boca y te arrebata la cuchara para metérsela a él. Todo eso va juntando el área motora, todo el desarrollo motor, para que lleguemos a este momento en que el niño puede decir mamá, el bebé ya se sienta, el bebé ya sostiene su cabeza, puede liberar el movimiento de sus manos para usar sus manos para tocar objetos. Entonces, para que nos entiendan los papás, si su hijo tiene algún problema en el lenguaje, un atraso, es porque probablemente hay una falla o en lo motor o en lo sensorial, independientemente de cualquier condición, porque luego se nombra mucho que los niños con autismo son los únicos que tienen problemas sensoriales, pero en realidad todos los seres humanos tenemos esta cuestión sensorial, que es la hiper y la hipo, ¿no? Así es.
Es que todo nuestro cerebro necesita procesar la información del ambiente externo y del interno. O sea, tiene que recibir todos los datos de mi cuerpo y del exterior y ponerlos en orden. Eso es integrarme. Entonces mi cerebro me da a mí la información de saber en qué momento yo necesito ir al baño, en qué momento tengo que comer, en qué momento es hora de dormir, en qué momento me duele la panza, en qué momento me hablan de afuera, en qué momento mi mamá me da una instrucción, en qué momento me ofrece un juguete, en qué momento me caigo, todo lo que está ocurriendo en el ambiente, todo está siendo censado por mis sentidos exteriores e interiores y enviados hacia el centro de mando, que es el cerebro. El centro de mando siempre es el cerebro, no tenemos otro. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, si un niño está teniendo cuestiones sensoriales? Porque también me comentaba que podía tener 10 horas de terapia de lenguaje, pero si tiene alguna falla en lo sensorial, pues no iba a haber este avance porque era necesario hacer la integración sensorial. ¿Cómo diferenciar cuando un niño va a terapia de lenguaje por cuestiones cognitivas, por así decirlo, y cuestiones sensoriales? O sea, ¿cómo un papá puede percibir o cuáles son las evaluaciones que debería de recibir? Uh-huh. Yo creo que antes de eso es un poco como explicar que este proceso de construir el lenguaje, que depende de que todos los sentidos se pongan más o menos en orden. No es perfecto, ¿eh? Ninguno de nosotros somos perfectamente estables en nuestra integración sensorial. Todos tenemos alguna falla. A veces la falla no nos genera conflicto con el ambiente y a veces lo resolvemos como adultos. Por ejemplo, hay personas que les molesta el ruido y entonces resuelven el problema de estar en los lugares ruidosos con unos tapones o simplemente no van a los lugares ruidosos o se ponen atrás de las bocinas en las fiestas porque eso les permite bajar el ingreso de estímulo. Pero ¿cuándo haces eso? Cuando eres consciente de que eso te molesta. Pero todos tenemos, hay gente que se marea con mucha más facilidad, hay gente que no se marea nunca, hay gente que le molestan las texturas, hay gente que es selectivo para la comida y no tiene problemas del lenguaje. O sea, siempre el origen de un trastorno del lenguaje está en la actividad del cerebro. No siempre significa que tiene daño cerebral, a veces solo es una falla en la comunicación, pero siempre está ahí. Siempre está en el cerebro, ¿verdad? Pero todas las personas tenemos alguna dificultad para manejar algún sentido, todas, en mayor o menor grado. Y como te digo, puede ser que afecte tu adaptación al ambiente o no, o puede no afectarla. Simplemente dices, bueno, pues a mí no me gusta la comida grumosa, no me sirvan comida grumosa. Y ya, se acabó el problema, no tienes ninguna dificultad. ¿Y cómo saber, por ejemplo, cuando un niño tiene mucho lenguaje, como decía, una computadora que tiene mucha información, pero no lo expresa? O sea, así es. ¿Cómo puede un papá decir, me entenderá mi hijo, no me entenderá? Bueno, en el tema que nosotros acudimos con usted, metiéndome ya un poquito en lo personal, me decía, su hijo tiene un 95%, nada más le falta externarlo. ¿Cómo saber esto? Ajá, es que tiene que juntar todos los datos. O sea, por un lado está todo eso que adquirimos en conceptos, porque lo adquirimos en vocabulario. Okay. Sobre todo en la primera infancia, lo que adquirimos es vocabulario en los primeros 2-3 años de la vida. Después adquirimos estructura gramatical. Vamos agregando al vocabulario palabras que no tienen significado concreto, como y, con, la, o, ¿no? Que no son palabras de vocabulario concreto como mesa, silla, taza, lentes, ¿ok? Entonces, muchas veces ocurre que los niños van teniendo en su cerebro la conceptualización. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque yo le digo, ¿quieres taza? Y voltea a ver la taza. O ¿quieres agua? Y busca el agua con sus ojitos. A lo mejor no te puede señalar o no puede decirte sí, pero busca comunicarse contigo. Okay. ¿Sabes? Entiende lo que le estás diciendo. Le dices, ¿quieres un dulce? Y sonríe, ¿no? Entonces, una mamá, un papá que está atento
a la reacción de su hijo, puede tener una comunicación no verbal con él a través de esas señales que mandamos sensorialmente, el tipo de mirada, la sonrisa, el enfoque, el movimiento de su cabeza, que te permiten a ti saber si sabe qué le estoy pidiendo, si sabe qué le estoy hablando, ¿no? Es así como yo me doy cuenta que si un niño me está entendiendo. Cuando yo le digo, vamos a jugar a los animales, o vamos a traer la casita, vente, vamos, subamos a la recámara, ven, ¿quién se duerme en la cama? Entonces el niño puede establecer un juego que me permite a mí identificar si está sabiendo lo que estamos haciendo en el juego, aunque no hable, porque él está poniendo su conceptualización en el juego, que es una expresión muy importante del lenguaje comprensivo. Cuando un papá acude con usted y hace la evaluación inicial, ¿qué pruebas son las que usted realiza para identificar en qué proceso está el niño y cuál va a ser la manera de trabajar también para que tengan esta información? La prueba más importante que hacemos nosotros es la observación. Hay muchas escalas. Creo que un problema que ocurre un poco con el proceso de diagnóstico es que la escuela de formar profesionales para la rehabilitación del lenguaje es una escuela conductista. Es una escuela que se basa en escalas de desarrollo. Es decir, tengo que tener una escala que me permita saber en relación a la media de todo el mundo en qué lugar está colocado este niño. Eso ayuda, pero si yo no entiendo cuál es el origen o la fisiopatología del error que el paciente está presentando a la hora de la actividad, me voy a quedar solo con, bueno, este niño tiene un retraso del lenguaje de 6 meses porque tiene 2 años y medio y su lenguaje es de 2. ¿Pero por qué lo tiene? ¿Y qué tengo que hacer para poderlo ayudar? Eso no me lo dice la escala, solo me da una medida. Es más cuantitativa. Es muy cuantitativa. Mi interpretación clínica, es decir, yo creo que hemos perdido un poco esa parte porque la tecnología y el avance nos ha ayudado a ser más profundos, pero nos hemos hecho más cuadrados, ¿no? Y nos hemos hecho más cuadrados, pero hay cosas que la clínica no cambia. Por ejemplo, un médico viejito así, cuando uno va con un médico viejito, generalmente no necesita hacerte tantos análisis porque es muy clínico. Observa, te ve el color de tu piel, ve cómo te siente, te hace preguntas clínicas de qué es lo que estás sintiendo y generalmente obtiene una conclusión y te puede dar un tratamiento, aunque te mande luego a hacer un estudio para corroborar o explorar un poco más profundamente. Pero cuando no somos tan clínicos, nos basamos mucho en resultados de pruebas. Que está bien, no es que esté mal, solo que uno tiene que... Es una ayuda, ¿no? Exacto, solo que uno tiene que aprender a interpretar. Yo les digo, a ver, si tú tienes un niño que no habla, ¿por qué no habla? Eso es lo que debemos de saber. ¿A qué edad debe hablar un niño? O sea, ¿a qué edad es ya un signo de alarma para los papás? Porque luego está perdón, que la interrumpí. Sí, está este tema de... No, dale oportunidad, ya va a hablar, no se le ha pasado el tiempo, unos creen que sí se ha pasado el tiempo, y más que nada porque existe esta comparativa de que le digo que las redes sociales es como una vitrina, entonces estamos viendo quién habló primero, quién habló después, por qué sí, por qué no, si se parece. ¿Cuándo un papá debe de tener este foco rojo y decir, voy a acudir con un profesional porque algo está fallando en mi hijo? Hay etapas del desarrollo, ¿no? O sea, sabemos perfectamente las etapas. Como sabemos que un niño debe caminar entre los 10 y los 15 meses, si se pasa de los 15 meses nos empezamos a preocupar porque no está caminando, ¿no? Pero si ella anda a los 15 meses parado y anda tomando objetos y va agarradito de la pared y se pasa de un silloncito a otro, ya no nos preocupamos tanto porque va en el proceso, a lo mejor le tarda un poco más porque así es su estructura, pero ahí va. Entonces hay etapas. ¿Qué debo esperar yo? Yo debo esperar que al año y medio un niño tenga al menos unas 3, 4 palabras que le permitan comunicarse, no solo repetir. Porque sí, mi experiencia es que muchos niños con autismo los enseñan a repetir, pero no se comunican. Unas 3, 4 palabras: sopa, mamá, leche, pan, papá, pelota,
O parecido, porque a lo mejor no te la dicen bien, ¿no? Te dicen nota por sopa o cualquier cosa. Pero quiere decir sopa. O sea, cuando el niño dice ota es porque tiene hambre. Es porque está buscando qué comer. No es porque está repitiendo, sino está asignándole a esa ota un significado que a lo mejor no está tan claro para mí porque no usa la fonología que usamos nosotros, pero tiene un sentido. Eso es muy importante. El lenguaje que usa el niño tiene que tener un sentido. Yo no sé si han visto esos niños chiquitos de 1 año y medio, año, 8 meses que empiezan. Te están viendo, te dirigen, te señalan, te ponen, pero no entiendes nada. Porque lo que te dicen, pero él sí sabe que tiene un sentido lo que está diciendo. Nosotros no entendemos claramente. Ahí el problema está en que su fonología todavía no está de acuerdo a la nuestra. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos deberíamos esperar como al año y medio eso. A los 2 años, un niño debe construir frases de 2 palabras. Mamá, opa, amo calle, que lo leche, ¿no? Okay. Al menos, ¿no? No importa qué tanta cantidad, pero que en la síntesis de juntar 2 palabras le permitan empezar a demandar. Y usan mucho palabras pivote como mamá o papá, como decir mamá calle, mamá pan, mamá eche, mamá amos, mamá mía, mamá dame, ¿no? Okay. Palabras más ancla, ¿no? Palabras ancla, más o menos alrededor de los 2 añitos, ¿no? Se supone que deberíamos esperar que un niño que ingresa al preescolar, a primero de kinder, que es los 3 años y medio, ya debería de tener un lenguaje que le permita manejarse en el ambiente del salón de clases. Okay. A lo mejor no habla tan claro, todavía tiene errores fonológicos, no tiene tanta buena estructura, a lo mejor dice... Pero ya tiene oraciones largas, ¿no? Maeta, mamá, yo comí hockey, ¿no? Okay. Entonces, a lo mejor no te dice todos los puntos, no te lo dice claramente, pero tiene una intención comunicativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el preescolar, ¿qué va a usar la maestra para comunicarse con los niños? El lenguaje. La maestra va a cantar, les va a decir, vamos a ver el cuento de no sé quién, vamos a cantar la canción de los buenos días, saludemos al señor Sol. Todo lo que hace la maestra en el preescolar, el 80% tiene información verbal. Okay. Entonces, si un niño no tiene ese proceso, vamos a empezar a tener problemas con su adaptabilidad al primero de preescolar. Entonces, se podría decir que a partir de entre 2 y 3 años, sí vemos que no hay esta evolución común, porque no podemos decir normal o anormal, común es la palabra que me encanta utilizar ahora, es para ir analizando, checando, evaluando si es algo motor, porque luego hay problemas de frenillo. ¿Qué otros problemas existen motores? Existen las fallas que son anatómicas, como un paladar muy alto, una lengua muy grande, una arcada dentaria desorganizada con respecto al tamaño de la boca. Entonces, que son problemas físicos. Primero en eso, después en lo sensorial, y ya por último en la cognición, que es donde usted dice, ver si el niño realmente está comprendiendo o está totalmente perdido del lenguaje y su manera de expresar no tiene nada que ver con la comunicación. Exacto. Okay. Porque a veces hablan mucho, pero no dicen nada. Como dice usted, repiten. O repiten cosas, ¿no? A veces los niños que tienen problemas comprensivos y no tienen problemas expresivos, cuando juegan, repiten en su juego lo que escuchan en la tele o lo que les dice su mamá, y están jugando y están repite, pero si tú entras a su juego como, hola, ya llegué yo, vamos a hacer no sé qué, ¿no? Entonces el niño ni te pela, o sea, no tiene sentido lo que tú le dices para él. Él no está entendiendo lo que tú estás haciendo. Y tampoco lo que no le interesa si lo escuchas. O sea, no le importa contarte. Entonces, tú tienes a un niño regular, un niño en condiciones regulares. Cuando tú juegas con él juega y te voltea a ver para ver qué le dices, ¿no? Okay. O sea, busca la interacción. Busca siempre cómo comunicarse, ¿verdad? Un niño que no busca la comunicación es un niño con el que hay que preocuparse. O sea, si no está buscando la comunicación, aunque tenga muchas palabras, pero no le importa hablar contigo, hay que estar al pendiente, porque está hablando sin comunicar.
Y un niño que a lo mejor no habla bien, pero te busca, te jala, te señala, te da el muñequito y te dice, es un niño que está comunicando, pero no tiene la parte concreta del lenguaje que generalmente en estos casos es más de origen motor y sensorial. No pueden pronunciar adecuadamente los sonidos. Entonces, sus sentidos los están percibiendo. Hay algo pausado que hay que trabajar. Exacto. Porque lo perciben menos o está habiendo una pausa. Así es. Ok. También importante, cuando acude un niño con usted a terapia, ¿cómo saber cuánto tiempo determinar el avance? Por ejemplo, en un mes, en 2 meses, porque luego hay niños que tienen 2, 3 años en terapia de lenguaje y lo sigues llevando y no te marcan esta pauta. O sea, ¿cómo identificar cuánto tiempo según la condición? Para eso sirven las escalas. Okay. Cuando uno evalúa a un niño y entonces tienes un niño de 3 años con una edad de desarrollo de 2, porque la escala te da eso te da un ritmo del desarrollo del niño sin ti. Es decir, él avanzó solo, durante estos 3 años avanzó 2 años de desarrollo. Eso implica que hay un ritmo de desarrollo de un 70%, es decir, por cada día que pasa, ese niño se desarrolla un 70%. La mayoría caminan al 100%. Todos tenemos días en que somos más malos y días en que somos más buenos, pero en promedio caminamos alrededor entre el 80 y el 100%. ¿Verdad? Bueno, un niño que viene caminando al 70%, yo digo que viene caminando al 70%. Para que yo pueda decir que la terapia es efectiva, lo tengo que llevar más allá del 70%. Porque si sigue avanzando el 70%, pues está haciendo lo que él venía haciendo solo. No me necesita para hacer eso, porque él ya lo hace. Pero si yo digo, a ver, yo lo medí hoy, tiene una edad de desarrollo de 2 años, él tiene 3 años de edad, con una edad de desarrollo de 6 años, de 2 años, y lo evalúo dentro de 4 o 5 meses y veo cuántos meses avanzó entre el día de la evaluación inicial y el día de la evaluación final y veo. Pasaron 5 meses, avanzó 2 meses, no hice nada. Okay. A lo mejor avanzó porque iba a avanzar, pero avanzó 7, 8 meses, entonces sí hice. Entonces sí logré recuperar ritmo de desarrollo de ese tiempo. De decir, ok, él en su ritmo de desarrollo normal, en 4 meses hubiera avanzado 3 meses y medio, y con la terapia logró avanzar 6. Entonces quiere decir que mejoró el ritmo de avance de desarrollo, caminó más rápido de lo que venía caminando y le empezó a pagar a su deuda. Porque le vas a exigir. Claro, porque le voy a dar los elementos para que su cerebro procese la información de manera adecuada. ¿Qué debo hacer en la terapia? Debo hacer cosas que le ayuden al niño a procesar información. Información sensorial, motora, lingüística, de estructura. La lingüística va a incluir la semántica, que son los conceptos, la sintaxis, que es el orden de la palabra, la morfología, que son las inflexiones que le damos al lenguaje, los tiempos verbales, los modos, etcétera, y la parte de la fonética, que es la menos grave. Yo les digo que siempre se diagnostica un problema de lenguaje, casi siempre, porque hablan mal. Afortunadamente, les digo yo, es la más fácil de recuperar. Cuando un niño habla mal y trae un problema fonológico o de estructura, ¿cuál es la más complicada? La semántica. Okay. El proceso de comprender el lenguaje. Si un niño no comprende el lenguaje, entonces el problema se vuelve más grave, porque tengo que ir hacia la integración sensorial para que junte todos los datos del concepto, para que pueda jugar, tocar, probar, tirar, morder y le pueda dar un nombre. Okay. Ahorita que hablamos de la integración sensorial, ¿qué problemática le ve al que un niño esté en un iPad? Para que los papás lo entiendan, que no nada más es por estar en el iPad. ¿Qué problema influye en la integración sensorial, o cuando un papá no permite que se manche su niño? O sea, todas estas cosas, o dejarlo gatear, que parecen ser insignificantes porque no se tiene el conocimiento,
¿qué retraso se le está dando? Sí. ¿Qué le puede comentar a los papás? Yo les comento que hemos perdido algo muy importante que se llama el sentido común. El sentido común es aquel que te dice cuáles son las cosas que están bien en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto a los papás, el iPad es padre porque tiene mucha información, uno tiene muchas imágenes y tiene muchas cosas que son muy motivantes para el niño. El pozole es un recurso alimenticio que tenemos en México muy bueno, muy nutritivo, que tiene todos los grupos de alimentos en un solo platillo. ¿Tú le darías pozole a un bebé de 3 meses? Sí, Luis, ¿de 3 meses? No, porque ¿No, la verdad? alimentación es hasta los 6 meses. Okay. La alimentación Porque no está complementaria. listo su estómago, su sistema no está listo para recibir el pozole. Ok. Igual pasa con el iPad. El cerebro del niño no está listo para procesar la información del iPad, porque antes de llegar a la pantalla, tiene que aprender su ojo a ver. El ojo humano, cuando nacemos, solo sabe ver la luz y la oscuridad, y los diferentes tipos de luz que son los colores. No puede enfocar las distancias. Para lograr eso tiene que integrar información visual con información motora. El ojo es sostenido por pares de músculos que lo mueven, lo acercan y lo alejan para que pueda ver y distinguir el ambiente. Ay, qué interesante. Toda esta información que no está Así es. tan accesible. Entonces resulta que cuando tú gateas o cuando tú ves un objeto, tu ojo se está moviendo. El bebé está buscando y localizando cosas que va viendo en el ambiente, porque además tenemos una función muy importante que es nuestra función investigadora, que es innata en el ser humano. Queremos saber, somos curiosos, queremos saber, queremos buscar. Bueno, entonces el bebé está en la búsqueda de información y de cosas y quiere ver y se le van. Si tú ves a un bebé, yo les digo que el otro día en una alberquita para bebés estaba un bebé de unos 4 meses con un salvavidas en su cuello, metido en una alberquita para bebé y estaba solo. Y la mamá estaba allá alrededor y había otras personas, pero él estaba solo y él volteaba con sus ojos buscando ver qué había y no había nadie que le retroalimentara la mirada, porque él buscaba y veía, ¿verdad? ¿Por qué busca? Pues porque los demás somos un elemento importante para él. Pero a veces los demás estamos ocupados y no los vemos. Bueno, estos bebés que están en esa búsqueda, cuando tú te paras frente a una pantalla, tu ojo no se mueve. Se queda en una distancia. Lo que se mueve es la pantalla. Y además es un engaño porque te hace ver segunda y tercera dimensión. Pero tu ojo no se mueve. Es un engaño. Es una imagen visual que no le da información a tu cerebro. Y entonces resulta que cuando tú empieces a accesar en el proceso de la lectoescritura, tu ojo tiene que ser tan bueno, que tiene que discriminar la forma de las letras dentro del renglón, arriba o abajo del renglón, y a la derecha o a la izquierda del palito. Y si tú no has tenido entrenamiento para ayudarle a tu ojo a que sea capaz de esa discriminación visual, entonces vas a tener problemas para la lectura. Es mucho más profundo de lo que las profundo, personas creemos. Muy profundo. Yo les digo que cuando yo era estudiante, yo ya estoy viejita, me acuerdo de un maestro que nos decía, yo terminé mi carrera en el año de 81, ¿no? Okay. En 1981, 82. Tenía un maestro argentino muy bueno, que ya falleció, que decía que si él fuera presidente de la República, lo primero que haría era prohibir las televisiones antes de los 6 años. Y es súper interesante porque si nos retomamos al tiempo, de mi mamá o de mi abuela, los niños andaban en la calle jugando, las señoras eran las que estaban viendo las novelas, los niños no estaban interesados y aparte no era permitido que los niños vieran la televisión. Es por eso que venimos, la etapa que fue muy buena, todavía creo que ahí medio salgo coladilla por esta situación de integración sensorial. Exacto.
Y ahora El hecho ya de no que yo les existe. digo que nosotros hacíamos terapia todos los días de 4 a 7 en la calle, porque jugábamos, corríamos, brincábamos, bicicleta, patines, patineta. ¿Qué pasa cuando un papá no deja gatear? Ya nos explicó lo de las pantallas. Gatear o tocar la comida. Todo aquello que no usas, no lo vas a desarrollar. Si tú no tienes experiencia, el cerebro humano, yo les digo a mis pacientitos, a los niños que luego, es que mi cerebro me dice que no haga o que no. Yo les digo, a ver, tú puedes engañar a tu cerebro porque tu cerebro no es listo. Tu cerebro es un procesador como una computadora. Tú procesas la información, pero tú le alimentas a la computadora la información que quieres que procese. Entonces tú le vas a decir a tu cerebro qué quieres que tu cerebro haga. Si tú quieres que el cerebro del niño sea un cerebro que se adapte adecuadamente al ambiente, que tenga algo que nosotros hemos dado en llamar en integración sensorial, confort corporal. El confort corporal es un concepto que incluye cómo yo me siento en un ambiente, si me siento confortable o no me siento confortable. Cuando yo no le permito a un niño experimentar, no le dejo a su cerebro aprender a discriminar y sentir esa color, textura, luz, lo que sea. O sea, si yo le limito el acceso, el cerebro solo tiene un programa de aprendizaje innato, pero necesita la experiencia del ambiente para generarse. Si no hay experiencia, no hay manera. Hay un dicho muy viejo, un refrán muy viejo que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Y a veces nuestros papás nos dejaban vivir riesgos controlados cuando no hacíamos caso, ¿no? Te decían, no te debes subir ahí porque te vas a caer. Y tú, pues, te querías subir, ¿verdad? Entonces tu papá aprendía y te dejaba que te subieras para que te cayeras. Y cuando te caías te decía, te dije que te ibas a caer. Pero te dejaba vivir el riesgo. Ahora no los dejamos vivir. Entonces los niños no aprenden a manejar la información del ambiente. Llegan al preescolar, al kinder, y no pueden tocar pintura con sus manitas porque nunca han tocado nada con sus manos, ¿no? Okay. O sea, no han tocado su comida. Tienen que tocar su comida, tienen que jugar con la comida, porque eso les da información de la textura a sus manos, que es donde tenemos las terminaciones nerviosas más importantes en las yemas de los dedos, y a su boca, porque se va a meter cosas a la boca y va a explorar. Si tu hijo no se mete cosas a la boca, preocúpate, porque su medio de exploración es la boca. En un niño durante el primer año de vida es la boca. Donde está conociendo el mundo. Va a conocer el mundo a través de la boca. Y no lo digo yo, ya lo dijo Freud, y ya lo dijo Gesell, y ya lo dijo Piaget. O sea, la primera etapa del desarrollo del niño es oral. Y los primeros 3 años de la vida son sensorio-motores. Sensorial y motor. ¿Hay algún caso de algún pequeño que haya estado con usted que no tenga problemas motores, tenga algunas cuestiones sensoriales probablemente, y no vaya a tener lenguaje? O sea, o sí hay avance, o sea, sí siempre hay avance. Porque luego hay niños con alguna condición, autismo o sin ninguna condición, que dicen, no, mi hijo ya no habló. Ajá. Es que no habló cuando no se desarrolló la zona. Como les decía yo al principio, el cerebro es nuestro sistema operativo, ¿no? El lenguaje es el sistema operativo de nuestro cerebro. Entonces yo voy a dirigir a través del lenguaje las cosas que va haciendo mi cerebro. No siempre es necesario que el lenguaje sea oral, vuelvo a recalcar, ¿no? Durante muchos años, ahora la mayoría de los sordos ya son rehabilitados con implantes auditivos. Pero en mi época teníamos muchos sordos que no hablaban y solo tenían lenguaje manual y eran perfectamente independientes con el lenguaje manual, ¿verdad? Por eso hago esa aclaración. Se me fue la idea. Íbamos a hablar de un niño que no desarrolla que no desarrolló el lenguaje. ¿Pudo haberlo desarrollado? ¿O hay niños que dices, no va a tener lenguaje? Uh-huh. Sí, o sea, puede haber casos en los cuales la zona del lenguaje se dañe por alguna razón. Pero sí, si no es nada físico, no es nada motor, debe hablar. Debe de hablar. Uh-huh. ¿Qué pasa con estos niños que tienen autismo? El autista tiene una inmadurez neurológica y tiene un daño cerebral.
Ok. Entonces tiene, el principal problema del autismo es la integración sensorial. Entonces al autista le cuesta mucho trabajo interpretar el ambiente porque sus sensaciones no se juntan. Él recibe la información por separado, de lo que escucha, de lo que siente, de lo que huele, de lo que ve, de lo que, ¿no? Pero no lo junta. Entonces eso le dificulta enormemente adaptarse al ambiente, por lo tanto dificulta mucho el lenguaje. La mayoría de los autistas tienen dificultades en la comprensión verbal. Y es que la comprensión es un proceso muy largo, porque a veces me dicen, no, bueno, sí entiende. Pues sí. A lo mejor entiende cosas de la vida diaria, sí. Okay. Pero comprender implica desde aprender que cuando yo digo Vivi, viene tu Vivi para que comas, hasta fe, esperanza y caridad, hasta la física cuántica, hasta la cibertecnología. Para muchos de nosotros nos volvemos un poco neófitos en la comprensión de los conceptos de la cibernética porque no crecimos con ellos. Tenemos que aprender esa conceptualización. ¿Qué significa un bit? ¿Qué significa un giga? ¿Qué significa ciberbullying? ¿Qué significa? Todas esas cosas que son nuevas ahora que nosotros los adultos, los grandes, hemos tenido que aprender, implican un proceso de la comprensión, ¿verdad? Y todos en alguna parte de nuestro mundo vamos a tener dificultades con la comprensión, porque comprender también implica aprender el doble sentido, aprender los chistes. Decodificar un chiste implica que seas capaz de identificar 2 o 3 sentidos de una misma palabra para que puedas entender el chiste. Una cosa es lo básico y lo más profundo. Entonces, comprender es muy largo, ¿no? ¿Es según los grados de que se requiere apoyo en el autismo o hay grados significativos que si se trabaja a tiempo, sí hay avance? Sí depende de los grados, del grado de afectación del paciente y también depende de la intervención temprana. Nuevamente, el desarrollo del ser humano tiene una progresión biológica determinada genéticamente. Es decir, todo lo que hacemos los seres humanos está en nuestro DNA. Okay. Y hay un programa. Ese programa se va aprendiendo y apagando dependiendo las etapas. Cuando uno utiliza el momento de la ventana abierta para un aprendizaje, es muy fácil aprenderlo. Es muy fácil aprender a manejar entre los 15 y los 30 años. Más difícil después de ahí. Es muy fácil aprender un instrumento musical en los primeros 15 años de la vida. Después se vuelve cada vez más complicado. Igual con el lenguaje. Igual con el lenguaje. El lenguaje tiene su momento. Suponiendo que toda esta información la recibió un papá con un niño que tiene 8 años y tiene problemas en el lenguaje y quiere empezar a trabajar la integración sensorial. O sea, ¿qué edades? Aquí ya va a ser de mayor conflicto, todavía de aquí a aquí la apertura es mayor en cuestión del lenguaje. Ya no es tan fácil, pero no es imposible. Cada caso es diferente, porque cada caso va elaborando una progresión distinta en su proceso madurativo. Entonces, hay casos, por ejemplo, en donde hemos recibido niños de 7, 8 años que solo dicen palabras y no tienen estructura, y entonces hemos usado mezclar la integración sensorial, el lenguaje y la lectoescritura visual para favorecer el desarrollo del concepto en el lenguaje. Entonces, depende de cada paciente, depende de sus características, en dónde está el problema fundamental y qué es lo que necesita cada uno. Pero evidentemente yo les digo siempre a los papás cuando llegan con niñitos de 2 años, a lo mejor que no hablan, pero se ven bastante bien, yo les digo, mira, a lo mejor no tiene nada, es probable que no tenga nada y que salga adelante, pero yo te voy a sugerir algo. Hay algo que se llama prevenir. La prevención siempre es más importante que la curación. Entonces, si yo tengo un niño de 2 años y decido darle un proceso terapéutico que ayude a integrar el procesamiento del lenguaje y me tardo 1 año y a los 3 años el niño habla perfecto y se va a la escuela y el papá me puede decir a mí, bueno, sí, pero a lo mejor de todas maneras sí va a hablar él solo. Sí, lo que pasa es que no tengo ninguna bolita mágica, solo puedo prevenir, solo puedo saber y decir, a ver, ¿qué elijo?
Si yo tengo un niño de 2 años que tiene un retraso importante en lenguaje porque no habla y necesito empezar a darle terapia de lenguaje, no tiene datos de alarma, en todo lo demás está muy bien, es perfectamente sociable, es independiente, va a la escuela, no tiene dificultades para adaptarse, pero no habla. Ok. Si yo no le doy terapia de lenguaje, puede ser que a los 3 años hable solo. Y si no, ya perdí un año. Ok. ¿Y cuál es la edad de riesgo, por así decirlo? Después de los años? 8. Después de los 8 años. Ya se vuelve cada vez más difícil. Ok. Después de los 8. ¿Qué le puede recomendar a los papás en este camino, aparte de lo que nos acaba de mencionar, en cuestión de sus hijos, en la vida en general, para lo del lenguaje? Yo les recomiendo siempre a los papás, volvamos al sentido común, volvamos un poco al pasado, ¿no? Yo les digo, volvamos un poco al pasado, dejemos que nuestros hijos jueguen, juguemos con nuestros hijos, veamos a nuestros hijos a los ojos, hablemos con ellos, volvamos al juego. Yo les digo, hay que sentarse a jugar con ellos, olvídate del iPad, olvídate de la tecnología, compra los juguetes más corrientes que te encuentres. Esos de 5 pesos. Juega a la casita, juega a los animalitos, a la granja, al rancho, a las carreras, a llevar el carro a lavacoches, al castillo, al príncipe, a la princesa. Juega con tu hijo, juega con él y háblale. No lo uses de herramienta. Es muy común, nos pasa mucho que los papás tenemos muchas cosas en la cabeza. Estamos enredados en la vida diaria, en el trabajo, en las necesidades económicas, en la enfermedad de la abuela, en la condición de la tía. Estamos muy enredados y a veces actuamos con nuestros hijos como si fueran nuestros muñecos. Un peluche que hay. Ajá, o los tomamos, los vestimos, pero no les hablamos ni los volteamos a ver. A veces ni los vemos. Entonces, cuando tú vistas a tu hijo, háblale. Mi amor, te voy a poner tu camiseta, es roja. Va por la cabeza. Mira, mete tu cabeza, pasa tu brazo, ahora dame el otro, dame la otra mano. Mira, aquí tienes una mano que tiene 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Háblale. Dile lo que estás haciendo. La terapia del lenguaje debería de ser 12 horas al día porque 12 duermen. 12 horas al día. Es decir, todo. Vamos a comer. Te voy a dar en tu plato amarillo tu pollo con zanahorias. ¡Qué rico! Háblale, deja que se enmugre, dale la oportunidad de ensuciarse. No le pasa nada, le pasa más si no se ensucia. Luego pasa que hay niños que tienen un atraso en el lenguaje y como no hablan, dan por hecho que no entienden. Exacto. Entonces, profesionales desde sus maestros de kinder, se llevan monitora, los papás, dan por hecho y pues... Que no te va a entender y lo dejan. Yo me asusto mucho cuando veo niños que veo del extranjero, veo algunos niños que vienen de Estados Unidos y me asusto porque en Estados Unidos es todavía más grave que aquí. Entonces los papás creen o los maestros creen que los niños se desarrollan solos y solo los ven, no hacen interacción con ellos. Entonces yo le digo, ¿y qué hace su hijo cuando tiene hambre? Y me dice, va y me ve. ¿Y tú qué le dices? Nada, espero. ¿Y qué esperas? Pues a ver qué quiere. O ya sé, porque ya me vio, ya sé que tiene hambre, entonces voy a la cocina y le doy algo de comer, ¿no? Entonces no tenemos esa interacción. Entonces yo le digo, y cuando un niño tiene una dificultad, de por sí tiene una dificultad, no se va a desarrollar solo. Se desarrollan solos los que no tienen problemas, pero si un niño tiene una dificultad, tiene una torona ahí, un obstáculo que no le permite avanzar. Tengo que ayudarlo a que brinque ese obstáculo para que se construya su actividad cerebral. ¿Cuál es el tiempo máximo como mínimo? O sea, un niño que tiene alguna problemática, ¿cuánto tiempo puede durar en terapia de lenguaje? ¿Y cuándo, es decir, ya se excedió? O sea, no va por aquí. Como me llegó a comentar, trabaja la integración sensorial con tu hijo y necesita primero mucha integración y luego ya viene al lenguaje. ¿Cómo saber estos tiempos? Muy importante. Es que el niño siempre tiene que ir avanzando.
Okay. En esa medida. Es decir, ¿cuánto tiempo? No sé. Yo tengo niños que han estado en terapia del lenguaje 2 años y otros que han estado 10. Okay. Depende, ¿no? ¿Se puede estar 10 años en terapia del lenguaje? Yo sí, porque además vas a trabajar cosas diferentes porque depende. Por ejemplo, yo tengo, y les voy a recomendar que lean el libro de Elinora Michel, Arias Michel. Elinora tiene un libro que se llama ¿Cómo el autismo cambió a mi familia? Y ella tiene una historia muy interesante, porque ella empezó a trabajar con su hijo cuando tenía unos 3 años, aquí en Guadalajara. Ella venía de la Ciudad de México con un diagnóstico de autismo, en donde el psiquiatra de la Ciudad de México le dijo, mire señora, su hijo tiene autismo, no haga nada, no va a avanzar, estos niños ya no avanzan, quiéralo mucho, téngalo en su casa, cuídelo mucho, y cuando no pueda con él, lo puede poner en una casa de cuidado. Afortunadamente, Elinora, su esposo y su otro hermano de este chico, trabajaron mucho con Esteban. Esteban empezó a trabajar con nosotros a los 4 añitos, 3 años, 8 meses, 4 añitos, y se fue de la terapia cuando tenía 18. Y trabajó varias cosas distintas en el proceso. Él terminó una licenciatura en animación digital, trabaja actualmente en una oficina, tiene sus compañeros, es un chico de 31 años, perfectamente adaptado, perfectamente integrado. Hace unos 2 años que vino a vernos, de repente nos visita, pasa y nos visitan, me dijo, lo único que me falta es vivir solo. Y pues tiene sus detalles de integración sensorial, le cuestan los ruidos de repente, tiene algunos problemas con las intensidades de la luz, pero es un chico amado por sus compañeros de oficina, de verdad, mis respetos, porque lo aman, lo integran, trabaja, es bien independiente, va y viene solo de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Como ya se dio cuenta que su hermano ya tiene pareja, pues entonces ya empieza él como a querer decir que a lo mejor eso sigue, ¿verdad? Pero la verdad es que la historia de Esteban es una historia que yo he visto mucho. Tengo muchos casos de niños que han sido de esa manera como enclaustrados en decir, pues no va a avanzar. Yo les digo que solo Dios sabe cuando uno deja de avanzar. Entonces, ¿cuándo nos paramos nosotros? Cuando el niño se para. Entonces es el marcador. Si yo tengo a mi hijo en terapia de lenguaje, tengo 1 año, pero lo veo estancado. Sí, entonces ya hay que buscar otra opción. Ok, perfecto. El niño siempre debe avanzar. Debe avanzar más de lo que avanzaba él solo. Ok. Si él avanza, ahí debe estar. A veces hay que hacer ajustes, por eso hay que revalorar cómo vamos, en qué hemos hecho, en qué está la escuela, la terapia, la integración sensorial, el lenguaje, la lectura, todo. ¿Usted cuánto tiempo hace una revaloración? Al principio cada 6 meses, y si todo va bien, 1 vez al año. Perfecto, ya dependiendo. Gran indicador para los papás. Exacto, ya dependiendo de cómo vaya el niño, ¿no? Y de etapa, a veces en la adolescencia, de pronto tenemos algunos niños que siguen con nosotros en la pubertad, 10, 11 añitos, y entonces hay que entrar un poquito más intensamente en otras cosas, porque el cerebro cambia, las hormonas, hay alteraciones, hay otro tipo de condiciones. Pero la parte más importante que yo les digo es que tenemos que entender, yo sí quiero participar en un proceso de formación de profesionales, porque me parece que estamos muy mal formados como profesionales en el área de la patología del lenguaje, porque mi experiencia con los terapeutas del lenguaje con los cuales he tenido que trabajar es que solo hacen repetición. El lenguaje no se aprende por repetición. Ningún niño aprende por repetición. Tú tienes un niñito de 2 años, 2 años y medio y le dices, ¿tienes hambre? Y te dice, te no ame. No te dice, ¿tienes hambre? O sea, no repite lo que tú le dices. Él hace su propia construcción de lo que tú le estás diciendo. En la actualidad lo que hace falta es gente apasionada por lo que hace. Exacto. Cuando no hay pasión y cuando solo es de aquí para allá como negocio, porque estudié esto, porque a lo mejor me gustaba y ahorita tengo que ejercerlo y a lo mejor no es mi gran pasión, es donde existe el problema. Así es.
necesitamos gente con pasión. Y es gente apasionada, exactamente. Es lo que me encanta de usted, que es apasionada por el tema y cómo lo explica, que es súper importante. Porque yo como mamá, con un hijo con problemas de lenguaje, no sabía nada de esto. Ni siquiera me pasaba por la mente, había escuchado lo de integración sensorial, pero que la integración y lo motor tenían que ver con el lenguaje. Entonces yo estaba obsesionada con trabajar el lenguaje y uno ve en redes, yo llevaba a mi hijo 10 horas a terapia de lenguaje hasta que habló. Y entonces me estaba olvidando de lo importante, de lo realmente importante. Así es, de las bases. Yo creo que en rehabilitación uno tiene que usar el criterio médico. O sea, es muy importante que nuestros formadores, nuestros rehabilitadores tengan formación médica. ¿Por qué? Porque el médico busca la causa. Hay que ir a la causa. No hay, exacto, no hay que ir solo al método. Hay que ir a la causa, porque la causa me va a decir a mí cuál es el método mejor para este paciente, ¿no? Entonces, un médico que no hace esto, se le muere el paciente porque no encuentra la causa. Entonces, lo que necesitamos es ir a la causa, es ir a encontrar qué le está generando el problema del lenguaje o del desarrollo a este chico, para poderlo caminar hacia adelante. Porque si no, vamos a perder tiempo. Y el tiempo es oro para los niños, sí, para todos, pero mucho más para los niños. Yo les digo a mis terapeutas, les digo, si tú te equivocas con un paciente, le das en la torre a toda su vida. Sí. No es solamente que a lo mejor hoy, no sé, tuvo un vómito y le fue muy mal y estuvo perdido y a lo mejor perdió la conciencia, entró en coma y luego ya salió y todo. No, le diste en la torre a su vida, porque el ser humano necesita llegar a formarse como una persona independiente, responsable y respetuosa. Y eso no lo voy a lograr si no trabajo todo el proceso del desarrollo del niño para llegar allá. Y tanta gente que hay así, que no tiene esta pasión y afecta la vida del niño y de los papás y del entorno en general. Así es. Licenciada Patricia, le agradezco por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Sé que los papás van a estar amándola como yo a usted. Voy a dejar sus redes sociales, sus teléfonos también de la clínica que tiene para dar terapia de lenguaje. Y pues bueno, aquí es su casa, cuando quiera venir, lo que quiera expresar, lo que nos quiera compartir, decida algún curso a profesionales, tiene su casa abierta. Muchas gracias, yo estoy igualmente a sus órdenes y pues trabajemos en beneficio de los niños. Así es, y en un tema tan importante, y pues bueno, que las redes sociales, que sí pueden ver los papás, nos sirvan y nos hagan claro, tener ese sin no dejar de ignorar. Sí, es que no son malas. El tiempo va a hablar. No. Ajá, como yo les digo el ejemplo del pozole, ¿verdad? No es que sean malas, es que no está listo para ella. Es como el sexo, como me dicen los adolescentes, yo, ¿por qué no puedo tener? Pues porque no estás listo todavía, no quiere decir, el sexo es maravilloso, no es malo, pero no estás listo, tienes que esperar como esperamos a darle pozole a un bebé, no se lo damos a los 3 meses, se lo damos a los 2 años. Pues igual pasa con el sexo, igual pasa con las redes sociales, todo tiene su tiempo y su momento. Así Hay es. tiempo para todo. Queremos correr cuando no es necesario. No hace falta. Pues muchísimas gracias a todos los que están viendo Mente Nirvana. Y pues bueno, como les digo, aquí van a expandir su mente, la vamos a llenar de conocimiento y vamos a ver muchísimas cuestiones más de opiniones personales, vivencias en particular. Y pues bueno, muchísimas gracias, licenciada. A sus órdenes.